Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por este ratito. Quiero decirles que en realidad el protagonista es un candidato presidencial, es senador nacional, es el hombre que llevó a la Unión Cívica Radical, el legendario partido centenario, a una construcción de una alternativa real de poder, y es el hombre que va a competir en las PASO, hasta aquí, salvo que él los desmienta, con Mauricio Macri y Elisa Carrió, y veremos si alguien más o no quizás pueda aportar algo. Es el hombre que esta noche va a cenar con Mirta Legrand, así que no le vamos a dar de comer, pero sí, en todo caso, entre vaso de agua y vaso de agua vamos a preguntarle y vamos a interrogarlo. Para ahondar un poquito en lo que sucede y en lo que ocurre en la Argentina. Esta Argentina extremadamente volátil, extremadamente oscilante, que hace un año tenía un escenario electoral de cuartos, que hace 6 meses tenía un escenario electoral de tercios, por la implosión de UNEN, por lo que ustedes ya conocen que sucedió allí, por lo que las encuestas mostraban, que ha tenido la formalización de aquello que se suponía que iba a ocurrir sobre fines del año pasado, pero que no necesariamente iba a pasar, y que fue la convención del 14 de marzo en Gualeguaychú de la Unión Cívica Radical, yendo a este acuerdo con el propio Mauricio Macri, y que ha tenido al peronismo unificándose en el oficialismo, no en el espacio del Frente Renovador, aunque no es un capítulo cerrado ni mucho menos. Frente Renovador que en algún momento amagó con perforar las propias entrañas del poder y cooptar al peronismo y darle al peronismo una continuidad de liderazgo en ese sentido, y que finalmente hasta aquí por ahora parece ser un enorme interrogante, con mayor inclusive preocupación de la que se tenía hace 2 o 3 meses. Por lo tanto, digo, vamos a invitarlo al querido Ernesto Sanz a que se acerque. Él es el protagonista esta tarde aquí con nosotros. Vení acá. Te pones más cómodo y de frente. ¿Podemos hacerlo sentado o quieren que se pare y haga un discurso? No. Pues estaba yo en la idea de preguntarle para que ustedes también pregunten. Bueno, la idea va a ser una cosa interactiva y que ustedes puedan participar y en todo caso socavar inquietudes conjuntas. Bueno, gracias Ernesto por la generosidad. No, por favor, muchísimas gracias y muchas gracias a CRA por la invitación. Creo que debo ser uno de los invitados habituales y cada vez que acepto la invitación y que vengo con más respeto por esta organización, por esta entidad. Y muchas gracias a su presidente, al doctor Rubén Ferrero, un hombre al que le tengo especial afecto y respeto. Y además porque hay muchos jóvenes, hay muchos ateneos, hay mucha militancia de esa, no siempre queda explicitada. Veo enorme, la en verdad, estos que sectores. Un impacto de tanta gente joven. Rubén estaba muy contento y yo los veo y me pongo muy contento también. Bueno, Ernesto, la primero, el hoy de la política. ¿Qué estás viendo respecto a los principales aspectos, por supuesto, y qué crees que es lo que viene? Vos lo dijiste y es un análisis correcto. Esta Argentina es tan dinámica que hace un año atrás tenía un escenario de 4 cuartos, ¿no? La competencia parece que se iba a dar entre 4 fuerzas que tenían cada una de ellas más o menos un 25%. Recién estábamos saliendo de la última elección, que fue la elección legislativa de octubre del 2013, y entonces en el escenario estaba el gobierno con 1 cuarto, estaba el PRO con otro cuarto, una fuerza nueva que había surgido a partir de esa elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es el Frente Renovador de Massa con otro cuarto. Y nosotros, cuando digo nosotros, el radicalismo como columna vertebral y partidos afines como el socialismo, la coalición cívica, el GEN, construyendo el último cuarto con un 25%. Pero claro, en un país en donde hay ya una polarización, y la polarización la construyó el gobierno desde creo que desde el mismo día que ingresó allá por mayo del 2003, era imposible que llegáramos 4 en la competencia. Por eso fue que después, 6 meses después, como vos dijiste, los 4 se convirtieron en 3
Y por eso es que yo creo que vamos hacia un escenario de una polarización de dos. Por supuesto, esto es subjetivo, opinable, pero creo que vamos hacia un escenario de dos. ¿Y por qué? Precisamente por lo que acabo de decir, porque hay una polarización más allá de lo electoral. La Argentina está dividida. La Argentina está dividida en una división, a mi juicio, perversa, porque se ha confrontado, porque se ha puesto, porque, digo, se ha provocado esa división, esa es la parte perversa de la división, amigo, enemigo, blanco, negro, todo, nada, pero también porque fruto de ese estilo del gobierno, de ese modelo de divisoria de aguas, también hay una polarización en cuanto a las ideas, en cuanto a los modelos, en cuanto al perfil de la Argentina. Entonces no es solamente que ahora vamos a discutir entre continuidad y cambio, porque pareciera que la polarización pasa por ahí, continuidad y cambio. Yo voy más allá, es mucho más profunda la polarización. La polarización que hay en la Argentina es entre dos modelos profundamente distintos. Hay un modelo que es el que representa el gobierno, que es el populismo autoritario, y del otro lado hay otro modelo que es el de la República Democrática. Esa es la verdadera polarización que yo veo en la Argentina. Ahora es curioso porque muchos dicen que Scioli, Macri y Massa tienen poco de diferente. No, yo no lo creo así. O que no lo cualquiera creo así. que gane sería un escenario No. que, por ejemplo, para el campo destrabaría buena parte de los aspectos que han generado mucha controversia. Primero que no le creo a Scioli, Paulino, cuando dice estas cosas. Porque si esto fuera así, él debería hacer esfuerzos, siendo el candidato más importante del oficialismo, para que esto ocurra ahora. Y entonces, si él pertenece a una fuerza que hoy ha demostrado en estos 12 años que para ellos el campo no es un aliado, sino es un enemigo, si él pertenece a una fuerza que en estos 12 años ha demostrado que los productores son un objeto de recaudación tributaria y no un motor del desarrollo argentino, bueno, pues que Scioli le diga a la gente cuál es el verdadero. Si el que banca todas las medidas del gobierno, que van en sentido contrario al campo, o el que promete hoy cambiar. Y si quiere cambiar desde el oficialismo, que cambien ahora, que cambien ahora. Y respecto a Macri y a Massa, creo que son dirigentes opositores. Más allá de que yo pueda estar más cerca de uno u otro, son dirigentes opositores y que tienen un modelo distinto. Ahora, cuando decís que los dos son dirigentes opositores, ¿hay una eventual posibilidad de incluir a Massa en la interna? Como candidato presidencial, no ya como candidato a gobernador, que Massa lo descarta de plano. Mira, creo que cada uno en agosto y en octubre, cada uno de nosotros, cada uno de los opositores, debe tener la inteligencia de saber estar en el lugar que mejor contribuya al conjunto, que mejor contribuya a que la oposición construya una alternativa potente. A mí hay una foto que me aterra, hay una foto, un símbolo que me ha movilizado en estos 3 años y pico para que no vuelva a ocurrir este año, y es la foto de la última elección presidencial. Y creo que debería ser la foto que deberíamos ver todos los dirigentes opositores para evitar esa cuestión. ¿Cuál es esa foto? En la última elección presidencial, quien ganó con el 54% de los votos, el segundo estuvo a 40 puntos de diferencia, y los opositores nos diluimos en 6 candidatos presidenciales. Y así no fue. Fruto de esa foto, 2 días después de la elección, apareció la famosa frase que a mi juicio define todos estos 3 años y medio: vamos por todo. Fruto de esa elección apareció el vamos por todo, y así estamos hoy. Entonces hoy, cualquier dirigente opositor, yo asumo lo que me toca a mí, tiene la obligación, para no caer en esa desviación, de construir una alternativa que este año permita que exista competitividad, equilibrio, alternancia, que son las palabras que le están faltando a la democracia argentina. En ese esquema, Paulino, todos nosotros tenemos que ocupar un rol y ocupar un lugar. Yo te cuento el mío y el de mi partido, que fue lo que debatió en Gualeguaychú. Mi partido, el rol que tiene en esta instancia es el de ser constructor de esa alternativa, de esa opción, con la fuerza que le da la unidad con otros sectores, con quienes hemos compartido y no
algunos temas, pero que tenemos una misma visión de país, y en el caso particular mío, el de ir a competir por la candidatura presidencial, porque creo que el 9 de agosto, dentro de este espacio, la competencia entre Macri, Carrió y yo puede significar un plus, puede significar un entusiasmo en la sociedad que se puede volcar por nuestro frente en cualquiera de las 3 candidaturas que ofrecemos. ¿Les quedó claro que Massa no va a estar o les pareció que Massa debería estar? No, a ver. Primero que yo no soy el dueño de la voluntad de Massa. ¿Me dejás hacer la tarea de y periodista? la verdad, Paulino, que si él quiere ser candidato a presidente, tiene todo el derecho a hacerlo. Bueno, Pero Macri dice no. ¿Sanz no, qué dice? Bueno, pero a ver, en términos de... Dice que sí, me parece. En términos no sé. no. A ver, en términos de especulación electoral, a mí me parece que lo que representa Sergio, que es un caudal importante de votos, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, pero también en el país, tiene que ser puesto en valor en octubre. Lo mejor que puede contribuir Sergio a la construcción opositora es en octubre. Entonces ahí viene la pregunta. Si eso es así, y lo que uno advierte que es en octubre, porque ahí es donde se juegan los tantos, en octubre es donde se produce la verdadera polarización, porque agosto es una primaria, es una selección previa. Si es en octubre, entonces, ¿cuál es el mejor lugar? Bueno, yo veo 2 o 3 lugares. Uno, como candidato a presidente, pero fuera de nuestro espacio, porque si él ingresara en nuestro espacio ahora, y tuviera que ir a competir en agosto, siendo el cuarto de la competencia, de Macri, Carrió, Sanz y Massa, de esa competencia hay uno solo que pasaría. Suponete que se quede Massa en el camino en agosto. ¿A dónde van a parar esos votos en octubre, que es cuando vos lo necesitas? ¿A dónde van a parar? ¿Vuelven a Scioli? O se reparte mitad y mitad. Entonces, lo que representa Sergio, que es una muy potente oferta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pues lo necesitas en octubre. Y en octubre entonces se dan otros lugares. Pero bueno, eso es lo que vamos a discutir y eso es lo que se discutirá en los próximos tiempos, ¿no? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Respecto a la Argentina, ¿no te he enojado en las últimas horas? ¿Estuviste en la cancha de Boca ayer? ¿Pasaste por ahí? Sí, más que enojado, avergonzado. Pero dijiste que la sociedad es una sociedad violenta. Sí. Y que no tenemos vuelta atrás. No, que es una sociedad violenta, sí. Y que no tenemos vuelta atrás y tenemos un liderazgo que la convierte todos los días en más violenta. Un liderazgo que desde la cadena nacional y desde el atril genera aún más división y genera aún más rencor y genera más odio y más resentimiento. Yo estoy convencido que hay liderazgos que extraen de la sociedad los mejores valores y las mejores cualidades. Y entonces hay liderazgos en el mundo que han extraído de las sociedades valores como la solidaridad, valores como el emprendedurismo, valores como el de la búsqueda de la igualdad, valores, como la honestidad, la decencia. Y hay liderazgos que por su propia personalidad extraen de la sociedad las peores cosas, extraen odio, resentimiento, rencor, y entonces yo estoy convencido que en estos años acá ha habido un liderazgo que nos ha transformado en una sociedad de violentos, en una sociedad de intolerantes, en una sociedad de irritables, en una sociedad de enemigos. Entonces creo que la Argentina necesita un baño de tranquilidad, necesita un baño de paz social y necesita un liderazgo. Mirá, y esto es clave en el debate político, porque voy a hablar de una palabrita que a la política le produce escozor. Necesita un liderazgo que imponga en la Argentina orden democrático. La política en la Argentina no discute, no debate sobre orden, porque la palabra orden pareciera que es un tabú para la política, porque el orden, sobre todo para la generación mía, incluso los más grandes peor, no tanto para los chicos jóvenes, pero la palabra orden es asimilada a momentos oscuros, el orden represor, el orden autoritario, el orden torturador, el orden de los procesos militares. Pero es un error, es un grave error, porque nos estamos perdiendo la posibilidad de debatir sobre la palabra orden democrático. ¿O por qué el orden es un orden de las dictaduras? No.
En todos los países del mundo se habla de orden democrático. ¿Y cuál es el orden democrático que acá en la Argentina no podemos debatir? El orden de la ley, el orden del respeto a la autoridad, el orden del cumplimiento de la ley, del orden que si no cumple la ley se lo sanciona, del que hace cosas graves va preso. El orden del respeto a la autoridad desde la escuela, con los maestros, hasta la policía, hasta cualquier autoridad. Bueno, ese orden democrático en la Argentina está ausente. Y yo estuve en la cancha de Boca el jueves. Y a diferencia de lo que vos podés pensar que estaba enojado, sí, después me enojé mucho cuando supe muchas de las cosas que nos enteramos nosotros, de errores y de organización. Pero en el momento en que yo estaba avergonzado, la verdad que me daba mucha vergüenza. Precisamente porque no somos capaces de vivir con mínimas reglas de orden democrático. Me dio vergüenza, yo soy hincha de Boca, les aclaro, fana, por eso estuve en la cancha, pero me dio vergüenza el equipo de Boca, me dio vergüenza cuando aplaudían a los barras, como me da vergüenza los dirigentes que aplauden y que apañan a los barras, me da vergüenza. Y eso es parte del desorden en democracia. Me da vergüenza que un señor Berni aparezca al día siguiente y diga, ha sido un procedimiento exitoso. Pero qué cara de piedra, por favor. ¿Cómo hace un procedimiento exitoso después de que pasó lo que pasó y habían, como para la custodia, 1.300 efectivos de la Policía Federal? Eso es un Estado ausente y a mí me revela. Hablando de Estado ausente y demás, hay un axioma en los Estados Unidos que dice, cuando le preguntan a alguien quién manda en los Estados Unidos, se suele decir, bueno, manda la ley, no manda el presidente, etcétera. La Argentina tiene una cultura muy personalista, muy caudillesca, y la verdad que tenemos un sistema político muy basado en las personas. Eso es el PRO de Macri, sí. Eso es el Frente Renovador de Massa, Sí. pero eso también es el kirchnerismo, y hay tantos peronismos como dirigentes peronistas, casi también expresan esa realidad, al igual que el radicalismo. Y de hecho la convención un poco mostró eso, más allá de que mayoritariamente haya terminado recostado en la postura que vos tenías. La pregunta que te hago es... Pero vos decís que el radicalismo también está en esa desviación del personalismo. Bueno, el GEN es una decisión del radicalismo. Sí. Pero... Hay muchos intendentes radicales que se pasaron y terminaron directamente pintados de amarillo, y hay otros que terminaron volviendo, otros fueron radicales K. Sí, ¿Qué sé yo? Son expresiones personalistas. ¿Me concedés que el radicalismo no tiene esa estructura de plafón de partido que republicanos y demócratas puedan esgrimir en los Estados Unidos, o socialista obrero español en España y Partido Popular, qué sé yo? La pregunta que te hago es, ¿vos crees que el sistema de partidos políticos se reconstruye en la Argentina, así como están dadas las cosas, o que vamos camino a, en todo caso, una elección con alternativa, más competitiva que la del 2011, pero con la reconstrucción de partidos políticos pendiente para el próximo periodo? Déjame primero que cuando venías haciéndome la pregunta me acordé inmediatamente de una frase que se las quiero dejar a los chicos que están acá, que están haciendo política, y política con grandeza y de la buena, porque metiéndose en las organizaciones de la sociedad están haciendo política. La política no es solamente la que se hace desde los partidos políticos. Los ciudadanos activos, protagonistas, hacen política de la manera que hoy lo han hecho los chicos con los ateneos. Una feliz idea del CRA, lo de los ateneos y lo de los chicos, ¿no? Pero digo, me acordaba de una persona y de una frase. A nosotros, a los radicales, esa persona nos dejó grabada una frase que yo la recibí en mi juventud y he tratado toda la vida de llevarla a la práctica, y tiene que ver con vos. Raúl Alfonsín nos decía, no sigan personas, sigan ideas. Y esto tiene que ver con eso. Porque de tanto seguir personas y no ideas o partidos o estructuras, hemos convertido la democracia en una democracia de personas, en una democracia de individuos, en una democracia de candidatos. La hemos convertido en eso, y la verdad, yo me rebelo, no me gusta. Y trato de hacer las cosas distintas, y por eso trato de... presido un partido que, más allá de todas estas decisiones y más allá de todos los avatares y más allá de haber cometido muchos errores en la historia, en este momento está tratando de dar otra señal. ¿Cuál fue esa señal? Por ejemplo, en los últimos tiempos, el 14 de marzo, Gualeguaychú. Ahí hubo un partido político. 340 tipos de todo el país. Eso es un partido federal, representantes de todas las provincias argentinas, debatiendo 15 horas, diciéndose cosas fuertes, apasionadas, algunas con toda la calidez, por no decir otra palabra, del momento, pero después llegando a votar
democracia, mayorías, minorías, y después con el correr de los días, porque al principio fue bastante duro, por lo menos para mí, con el correr de los días todo encolumnándose detrás de esa hoja de ruta. Así funcionan los partidos. Y así tenemos que lograr que vuelvan a funcionar los partidos, porque vos lo has dicho muy bien, vivimos una desviación democrática. Mientras la democracia esté en manos de las personas, en el terreno electoral va a valer todo, y entonces en el terreno electoral las personas son más fuertes que las ideas y los partidos, pero lo grave es no en el terreno electoral, lo grave es después, cuando se llega al gobierno, en donde las personas son más importantes que las instituciones. Y cuando las personas son más importantes que las instituciones, como dicen los chicos, estamos en el horno. Estamos en el horno, porque entonces vivimos una baja de calidad. Bueno, yo sé que ustedes han tenido estos debates, yo por lo menos de los que recuerdo que han pasado por acá, Pablo Lanuse y Daniel Sapsay. Bueno, les deben haber hablado de instituciones, ¿no? Esas dos personas que son extraordinarias. Bueno, esto es lo que hay que volver. Instituciones sólidas, instituciones fuertes. En ese contexto, ¿coincidís más en la idea de una CONADEP de la corrupción o en la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción? Las dos cosas, porque vos podrías tener la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pero que nadie haga nada al respecto. Y por otro lado podrías tener la imprescriptibilidad con un organismo. La CONADEP de la corrupción es una idea nuestra. Y es una idea que tiene que ver con asimilar simbólicamente, y esto también los chicos probablemente no lo tengan incorporado porque ellos son hijos de la democracia, sí. Nacieron después del 83, pero la CONADEP fue un organismo que asimiló un nunca más a las violaciones de derechos humanos, nunca más a las violaciones del orden democrático. Yo lo he traído 30 años más tarde, ¿por qué? Porque creo que así como en los 80, los golpes, la ruptura democrática, el partido militar, como se llamaba en ese momento, era la gran amenaza de la democracia en ese momento, estoy convencido que la gran amenaza de la democracia ahora, 30 años después, es la corrupción, es la indecencia, es la falta de transparencia, la deshonestidad y la impunidad, que es la consecuencia perversa de todo eso. Entonces creo que hay que crear un organismo, le hemos denominado CONADEP de la corrupción, para que también sea un nunca más. Así como hace 30 años nunca más, ahora un nunca más contra la corrupción. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, como una Comisión Nacional de Ética Pública, por ley, con ciudadanos que estén más allá del bien y del mal, que los hay en la Argentina, los hay, que pueden tener, que tienen autoridad moral para estar allí, y que sea una suerte de amortiguador entre la sociedad y la justicia, y que también sirva, Paulino, en el buen sentido de la palabra, aunque yo soy muy duro con ellos, para que los jueces no sientan que la lucha contra la corrupción depende del humor de ellos. La Argentina, cuando nosotros hablamos de la justicia y de recuperar el valor de la justicia, pareciera que todo esto queda en manos de señores o señoras que depende de su humor si se avanza o no se avanza en una investigación, si se archiva o no se archiva, si se sobresee o se condena. La justicia tiene que tener independencia, la justicia tiene que tener las manos libres para poder investigar, pero también tiene que sentir que hay una sociedad que los está observando. La sociedad tiene que saber qué pasa en la justicia, la sociedad tiene que observar lo que pasa en la justicia y tiene que, con una ciudadanía con protagonismo, tiene que tener algún tipo de control. ¿Crees que se va a aplicar el nuevo Código Procesal Penal que da más poder a los fiscales en las investigaciones, hablando de justicia, tal cual están dadas las cosas y en la comisión que se ha creado en el Congreso, más allá de los amparos que han frenado el nombramiento de fiscales? Ojalá que no se aplique. La verdad, ojalá que no se aplique, porque el Código Procesal Penal tiene un aspecto bueno, que es el aspecto de pasar del sistema inquisitorio viejo al sistema acusatorio, donde los fiscales son los que llevan el protagonismo y la investigación, y los jueces están allá arriba siendo los garantes del cumplimiento de las garantías constitucionales. Eso es bueno, y eso la verdad lo hemos buscado durante mucho tiempo, y oficialistas y opositores. El problema es que como todas las cosas que en teoría son buenas, el gobierno mete la mano y las convierte en perversas. ¿Cómo la convirtió en perversa? Bueno, nombrando
fiscales a raudales por todo el país que no son fiscales independientes y entonces, si se aplicara este nuevo Código Procesal Penal, son todos fiscales que responden a un lineamiento político, son fiscales partidarios, son fiscales del gobierno, son fiscales elegidos por concursos que maneja arbitrariamente la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, muchos de ellos fiscales militantes kirchneristas, y entonces ustedes se imaginan que si el nuevo código que le da todo el poder a los fiscales para la investigación cae en manos de esos fiscales, bueno, se perdió la independencia de la justicia. Ahora, en ese sentido, hay recambio de gobierno. Gil Carbó tiene mandato hasta 2017-2018. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ¿Qué hacemos? con Gil Carbó y qué hacen si eventualmente se nombran a esos fiscales? Porque si no, Bueno, acá puede pasar esto, digamos, pero si se los recambia también puede caer en la tentación el poder emergente en nombrar a los propios. Mirá, acá es donde empezamos a diferenciarnos los candidatos a la presidencia y yo les pido que pongan mucho acento en estas cosas, la que pregunta Paulino ahora y las que van a surgir en todo el debate presidencial, porque acá no todos pensamos lo mismo y acá no todos tenemos la misma visión. Yo soy partidario y si soy presidente te aseguro que lo voy a hacer en este tipo de casos es a todo o nada. Acá no se puede ser tibio. En esto, como en los nombramientos irregulares en el Estado que ha habido en los últimos 2 o 3 años de militantes de la Cámpora o de lo que fuera, no se puede ser tibio. Hay que revisar absolutamente todo. Y yo me comprometo a revisar todos los nombramientos de esos fiscales y a modificar esos nombramientos. Me comprometo a correr a Gil Carbó por el mecanismo del juicio político o por una nueva ley de Ministerio Público que le dé otras funciones y me comprometo también, ya que estamos, a revisar todos los nombramientos del Estado en los últimos tiempos, porque es una vergüenza que en un país que tiene déficit fiscal, que está usando la maquinita de hacer billete para bancar ese déficit, generando inflación que luego le pega de lleno en el corazón de todos los productores que se ven acá y de todas las economías regionales, el déficit se acumule nombrando gente ñoqui que no tiene nada que hacer salvo militar en política con sueldos de 30 o 40 mil pesos. Una vergüenza. Eso es una vergüenza y es un ataque a la producción. Me van llegando preguntas para Ernesto, empiecen a formularlas cuando quieran, así lo hacemos partícipes a ustedes. Hablaste de la economía un poco. Ahora, el problema es que el dólar se planchó, no fue a 18, como algunos decían, anda por los 12.50, 12.80. El oficial se fue corrigiendo, terminó prácticamente en 9 el viernes. No ha habido salto cambiario. Dicen en el mundo financiero que nadie prevé ya una devaluación abrupta, por eso han vuelto las inversiones en pesos, por eso crecen los plazos fijos. Algunos dolarizan cartera, pero lo hacen un dólar a 11.60, 11.50, etcétera, etcétera. Y que esa paz cambiaria mejoró el humor, que el gobierno tiene un hándicap adicional, que ha vuelto a crecer un poquito el consumo, que hay más ventas en el comercio minorista, que la construcción reacciona, que algunos piensan en construir para vender el año que viene cuando se reviertan las expectativas. Y eso genera un microclima diferente al de fines del año pasado. Y esto genera encuestas más benevolentes y un gobierno más fuerte, una presidente por arriba del 40% de imagen positiva y la perspectiva, nada descabellada para muchos analistas, de que el gobierno pueda ganar en primera vuelta con más del 40% de los votos si la oposición no confluye en un solo candidato y en consecuencia con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, mantener el poder. ¿Qué de todo eso compartís o qué de todo eso no compartís? Bueno, a ver, es una paradoja muy argentina que la economía mejore, pero por las expectativas que genera no este gobierno, sino el que viene. Esto es una cosa, esto es como cuando salen hoy a endeudarse y entonces la tasa de endeudamiento, que sigue siendo muy alta para la Argentina, que sigue siendo 3 veces la tasa normal en la que se endeudan los países de la región, pero que es una tasa que baja, pero porque hay expectativas de cambio con otro gobierno que no sea este. Esto es una cosa de loco, pero tiene que ver con esa realidad económica. Yo lo que sí digo, que más allá de que ese sea un impacto favorable a la economía, todas las cosas que el gobierno hace
para lograr cierta estabilidad o, como vos decís, cierta tranquilidad, cierta paz, cierto aumento del consumo, son todas cuestiones artificiales. Todas cuestiones artificiales, no tienen que ver con un programa económico de cambio, de modificaciones, de desarrollo, son todas cuestiones, son parches en definitiva, y hay que tener mucho cuidado porque debajo de esto sigue corriendo el agua en contra, porque debajo de esto sigue habiendo una inflación que, mientras en la región es de 4 o 5 puntos anuales, nosotros estamos arriba de 30. Arriba de 30 y no pasa, y arriba de 30 digo más cerca de los 40 que de los 30. Mientras en la región hay una tasa de inversión que es fenomenal, fenomenal, y todos los que están acá lo saben porque tienen una visión global, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Colombia, los países de la Alianza del Pacífico están creciendo de manera fenomenal. Acá nosotros nuestra tasa de inversión es decreciente, porque no hay confianza, no hay seguridad, no hay previsibilidad. Entonces, primero, es probable que el gobierno logre el objetivo de calmar las aguas de la economía, aún de manera artificial, para que este año electoral tenga su rédito. Pero cuidado porque la procesión va por dentro. En segundo lugar, yo no creo que aún así, con estas circunstancias favorables, que insisto, favorables entre comillas, de la economía, el gobierno logre salir de lo que para mí ya es una definición muy contundente de la sociedad. Hay una mayoría social que yo no sé definirla en porcentajes, sí sé que es más del 50%, por eso hablo de una mayoría social, que ya se definió por un cambio, ya se definió por un cambio. Y eso se va a expresar en las urnas y de hecho se está expresando en las urnas. Se está expresando en las urnas en las provincias que están votando de manera adelantada. Lo que sí está claro, y acá vuelvo un poco al análisis del comienzo de la política, es que esa mayoría social que ya se decidió por un cambio necesita para que ese cambio lo pueda canalizar en las urnas de una mayoría política que exprese esa mayoría social. Y esa es la construcción de una coalición política opositora que exprese esa mayoría social. Yo estoy en esa tarea, no estoy solo, felizmente, somos muchos los dirigentes que estamos en esa tarea, y si entonces, cuando nos acerquemos hacia la elección definitiva, la mayoría social que quiere cambio está, y es más del 50%, y hay una mayoría política que construyó una coalición para expresarla, está, y está fuerte, va a haber cambio en la Argentina, va a haber cambio. En primera vuelta en octubre, puede ser, de lo que sí estoy seguro, es de que nadie va en primera vuelta a ganar con la primera de las opciones que hay en primera vuelta, que es 40% y 10 puntos de diferencia al segundo. Eso, olvídense, la polarización es tan fuerte que nadie va a ganar de esa manera. Ahora, se puede ganar en octubre con la segunda variante de la Constitución, que es que alguien llegue al 45%. Pues saben ustedes que la Constitución establece dos mecanismos para ganar en primera vuelta. O alguien que llegue al 40 con 10 puntos de diferencia al segundo, o alguien que llegue a 45 y hay puntos. Puede ser 45 a 44, 45 a 43. Esta segunda variante sí se puede dar, y creo que está mucho más cerca de llegar a esta segunda variante, es decir, a 45 puntos, el frente opositor que el Frente para la Victoria oficialista. Algunas preguntas que llegan por internet, por AgriTotal y por la revista Chacra. Acá en Santa Fe, ¿por quién votarías? Te puse nombrete. Paulino es un amigo. Paulino es un amigo al cual yo le tengo una enorme fe, que hace muchos años me reportea a la noche en Continental. No podemos hablar de Boca, del fútbol y seguir Ya te pregunté por Boca. Tengo una suerte bárbara que no soy de Santa Fe. Yo tengo un problema en Santa Fe. Y esto es elemental, es así, y me tengo que hacer cargo. Me tengo que hacer cargo. Porque soy presidente de un partido político que tiene una doble dimensión. Una dimensión federal y una dimensión nacional. Y en esa doble dimensión federal y nacional hay que compatibilizar los dos espacios y hay veces que esa compatibilización cruje y hace ruido. Yo tengo dos distritos en el país en donde hay ruido
Hay ruido, y ese ruido lo toca asumir desde la política. Un distrito es Santa Fe y el otro distrito es la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires estamos compitiendo contra el PRO y mi candidato es Martín Lustó, está claro, y eso hace ruido en la construcción nacional, y en la provincia de Santa Fe mi partido, acá es peor, porque mi partido está en varios lados. En varios lados, pero orgánicamente está en un solo lugar, que es con el Frente Progresista, el Frente Progresista de Santa Fe. Ahí está mi partido. Y obviamente en ese esquema yo respeto, respaldo y estoy con el radicalismo que está en el frente. Acá en la ciudad de Santa Fe con José Corral y en la provincia con la fórmula de Lifchit y Facendini. Pero, claro, después que pase la elección, tanto en la ciudad de Buenos Aires, que es el 5 de julio, como en la provincia de Santa Fe, que es el 14 de junio, se abre otro escenario. Y en ese otro escenario, el radicalismo a nivel nacional va en un acuerdo con el PRO y la coalición cívica. Y esto habrá que compatibilizarlo. Hasta el 14 de junio es una historia, del 14 en adelante en la provincia de Santa Fe es otra historia. ¿Y ahí crees que es simétrico el voto radical hacia una eventual fórmula comandada por Macri? ¿O crees que en Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, el votante de Lustó, el votante aquí de Lifchit? Mira, en la ciudad de Buenos Aires no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, porque ahí a nivel nacional se plantea la polarización, y ahí te puedo asegurar que después que pase la elección de la ciudad, todo el voto de Lustó, porque ahí, después en la elección nacional, el único voto kirchnerista que va a haber en la ciudad de Buenos Aires es el de Mariano Recalde, que no llega al 20, que no llega al 20. A ver. En la ciudad de Buenos Aires vamos a ganar en el frente nuestro, pero por mucha holgura. Ahora en Santa Fe la cosa es más complicada. Es más complicada porque acá no tenés, acá tenés un frente, el del socialismo, que es el socialismo fuerte. ¿No crees que pueda pasar lo del 2011, que en los fenómenos locales ganaron sectores de la oposición? En la ciudad misma ganó Mauricio Macri, pero después a nivel nacional ganó la presidenta, digamos. No, porque acá la polarización se lleva puesto todo. Y bueno, también te hago preguntas. También la polarización llega a Santa Fe. Después del 14, yo les puedo asegurar que acá en Santa Fe también se va a polarizar entre la continuidad del Frente para la Victoria y el modelo de cambio nuestro. Bueno, tengo preguntas precisas y me das respuesta precisa. ¿Te animás? Así hacemos 10 minutos finales. He hablado mucho, ¿no? No, Cuando todo vos lo me contrario, decís sos el invitado. Respuesta precisa porque se me fue la mano hablando. No, porque tengo muchas, entonces las quiero dosificar. Vamos. Dale. Bueno, la primera, programa concreto para los sectores más excluidos, para aquellos que están en la indigencia o en la pobreza. Mantener los programas sociales. Los programas sociales son buenos en la emergencia, son malos en el largo plazo porque convierten a la gente en rehén y en cliente, y eso es muy malo. Pero la Argentina hoy tiene una enorme brecha de desigualdad y hay que mantener los programas sociales. Eso sí, en paralelo trabajar muy duro en dos frentes. En el frente educativo, porque el frente educativo hoy no está conteniendo ni formando, sobre todo en la escuela secundaria, y hay que trabajar y hay que meter la mano hasta acá, arriba, reformulando la capacitación docente, la formación docente, la evaluación, reformulando muchas cosas de la escuela pública. Y el otro, el frente del desarrollo económico. Yo creo que con empleo uno puede ir convirtiendo los programas y puede ir incluso coexistiendo entre los programas sociales y el empleo. ¿Se puede coexistir entre la asignación universal y el empleo, entre programas sociales y el empleo? Sí, no son incompatibles. El gobierno creó la idea de que eran incompatibles. ¿Por qué? Porque no genera empleo. Pero un gobierno que genera empleo lo puede compatibilizar. Retenciones, trigo, maíz, soja, girasol. De las economías regionales del trigo y maíz, soy partidario de eliminarlas. Sé que acá ha habido un debate respecto al trigo y al maíz, pero soy partidario de eliminarlas y creo que eso favorecería al sector. De la soja, evidentemente, no se puede eliminar, salvo gradualmente y en la medida en que uno la va convirtiendo en paralelo en lo que debería haber sido siempre las retenciones, impuesto a las ganancias. Lo que pasa que en la Argentina
tomar el impuesto a las ganancias en lugar de todos los impuestos distorsivos es un desafío para el Estado, es un desafío para la administración tributaria. Y como la administración tributaria se acostumbró a que en la Argentina haya un sistema de peajes en vez de un sistema tributario, el señor Echegaray o el que esté en el lugar de Echegaray se sienta en el sillón y entonces viene la plata de los peajes. Hay un peaje en la aduana, que son los derechos de exportación. Hay un peaje en los bancos, que es el impuesto al cheque, y hay un peaje en los supermercados, en los mercados, que es el IVA. Y entonces, como todo es peaje y nadie tiene que hacer nada, entonces están acostumbrados. En todos los países serios del mundo, en vez de peajes, hay un sistema tributario que tiene un pilar, que es el impuesto a las ganancias, el que más paga, más tributa. La Argentina tenemos que ir hacia eso. Sí. En la eventualidad de una derrota frente a Macri, ¿te gustaría ser ministro? ¿Cómo? En la eventualidad de una derrota frente a Macri, ¿te gustaría ser ministro? ¿Cómo? Perdón, acá jugué con el amigo periodista. Yo jugué con que era una pregunta de acá, pero si te llego a contestar. Los otros días, las conversaciones en La Nación, un colega tuyo también, que tengo mucho afecto, Joaquín Morales Solá, me hizo la misma pregunta y cometí el error de contestarla. Ahora no lo vas a hacer. No lo voy a hacer. O sea, dijiste que vas a ser ministro. Vas a ser ministro, pero no lo dice. Ahora te voy a decir la que me dice mi equipo. Cuando llegué, después de que vieron las conversaciones con Joaquín Morales Solá, dije, ¿cómo dijiste eso? Si lo que tenés que decir es que si vos sos presidente, lo querés a Macri de ministro. Correcto. Muy bien. La CONADEP de la corrupción, ¿la imaginás similar a la Comisión Nacional de Investigación del 55? Me pregunta alguien. ¿Cuál era esa? Me mataron. Miren que estoy pelado, pero no estoy tan viejo. 55. ¿Qué tan parecida resultaría la CONADEP de la corrupción a la Comisión Nacional de Investigación del 55? Somos dos que tenemos ahí. Aunque les parezca mentira, y soy lector, y la Comisión Nacional del 55 me supongo que debe haber tenido que ver con la revisión del peronismo, revolución y con alguna... a ver, me doy cuenta para dónde va la cosa. La CONADEP de la corrupción no sería un instrumento ni de revancha, ni de persecución, ni de ninguna cosa que se le parezca. La CONADEP de la corrupción sería solo, por ley, una institución que, al igual que la CONADEP de los 80, que tampoco tenía que ver ni con revancha, ni nada, tenía que ver con un sentido de justicia, esta tiene que ver también con un sentido de justicia. Lo que pasa es que una era por las violaciones de derechos humanos y esta es por hechos de corrupción, pero siempre al final del camino, siempre hay jueces, siempre hay justicia, siempre hay independencia para juzgar, para valorar, para condenar si es necesario y para sobreseer si es necesario. Lo que yo sí creo que sin ningún ánimo de revancha, pero tiene que haber un presidente en la Argentina que ponga las cosas en su lugar, porque lo peor es que bajo el prurito de no ser revanchista o no perseguir, dejemos pasar, y la corrupción, al igual que el narcotráfico, que es otro de los fenómenos que viene carcomiendo, si nosotros no le ponemos un dique de contención y no hacemos las cosas distintas de un día para otro, nos va a terminar enfermando más de lo que ya estamos enfermos como sociedad. ¿Cómo eliminás el problema de las barras? Pregunta alguien. ¿De las barras? Sí, las barras bravas. Bueno, ¿Tipificás el delito de barra brava como pretenden algunos para poder tener instrumentos más a mano? No, yo me niego, mirá, yo me niego a que frente a cada fenómeno social nosotros vayamos a mirar el Código Penal para inventar una nueva figura del Código Penal o para aumentar las penas de tal cosa. No, miren, acá en la Argentina hay suficiente legislación y suficiente caracterización. Además, ¿qué es un barra? Un barra es un tipo que viola la ley agrediendo. ¿Está en el Código Penal? Sí. ¿Por qué no se aplica? Porque no hay voluntad política para aplicarlo. Entonces, apliquemos el Código Penal. ¿Qué es un barra? Un tipo que ingresa a la cancha con elementos contundentes. ¿Está en el Código Penal? Sí. ¿Por qué no se aplica? Porque no se aplica la ley. Ni a los barras, ni a otros violentos en un espectáculo musical o en la calle. Entonces, lo que creo que en la Argentina lo que hace falta es un cambio de cultura. Miren, voy un poco más allá, perdóname que me extiendo un poquito. Si yo soy presidente, el primer discurso en el atril, porque lo voy a usar,
y en la cadena nacional, porque por lo menos ese día la voy a usar, después no lo voy a cansar más, pero ese día yo voy a hablar de 3 cambios culturales. El primero es el cambio cultural contra la corrupción, es el segundo cambio es este que estamos hablando, el del cumplimiento de la ley, y el Estado tiene que ser el primero. Y el primer ejemplo tiene que ser el presidente de la Nación. ¿Saben lo que significa primer magistrado? ¿Por qué se le llama primer magistrado al presidente? Porque primer magistrado es primer maestro. Primer maestro. ¿Y qué hace el primer y el maestro? El maestro enseña con el ejemplo. Y esto lo hemos olvidado. Entonces, cumplimiento de la ley. Y el tercer cambio, que también es cultural. 3 cambios culturales desde el primer día. El tercer cambio es el de recuperar la cultura del trabajo. La cultura del trabajo y del esfuerzo y del mérito, porque la Argentina está como está, porque perdió la cultura del trabajo, y porque vale todo, y porque todo es igual, y porque vale lo mismo el que se esfuerza que el que no se esfuerza. Bueno, se esforzó el hombre, ¿verdad? Queda simplemente agradecerte, Ernesto, por este rato, por la generosidad que has tenido para Confederaciones Rurales Argentinas, para poder estar aquí esta tarde de sábado. Tiene que volar, tiene que llegar a la mesa de Mirta Legrand, sepámoslo disculpar, pero gracias por además cumplir con la palabra y hacerte este pequeño hueco. No, por favor, un mensaje sobre todo, mi agradecimiento para el CRA, mi agradecimiento para mi amigo Rubén Ferrero, pero también para toda la comisión directiva, y un mensaje para los chicos, aprovechando que hay muchos chicos jóvenes. Este es un momento extraordinario, chicos y chicas, en la vida de la Argentina para involucrarse como ciudadanos. Yo no les estoy pidiendo que se afilien a un partido político, me salgo de la vaina para decírselo porque yo soy un hombre de partido, un hombre político, y no me avergüenzo, soy un político que trata de hacer las cosas lo mejor posible. Pero este es un momento extraordinario para militar en una organización como el CRA, para involucrarse, para debatir, para discutir, para no dejar que los espacios los cubran otros. Este es un momento tan apasionante que este año, del debate que tengamos, del involucramiento que tengamos, de la pasión que le pongamos, puede surgir una Argentina mejor. Y que vivamos en una Argentina mejor es hoy una ilusión, que no se transforme en una utopía de esa que no logramos nunca, que se transforme en una realidad. Muchas, muchas gracias. Gracias a Ernesto Sanz.